Ingeniería Psicológica presenta Tratamiento Psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Doctor Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones psicológicas a través del programa Tratamiento Psicológico, dando gracias a Dios porque nos presta la vida y nos da salud. Él es el que prolonga los años y nos da la longevidad. Promesa bíblica es largos años de vida para aquellos que confían en Jehová. En esta hora también le damos gracias a todo el equipo de Radio Armonía, sus líderes, sus pastores, nuestro operador de audio. Gracias por su colaboración y continuamos con los temas de reflexiones psicológicas. En el día de hoy vamos a trabajar el tema acerca del desarrollo de la pubertad. Los niños que están en etapa de pubertad, aproximado de 8 a 12 años de edad, es una etapa de desarrollos físicos y psicológicos en los cuales vamos a detenernos para examinar algunos puntos importantes que puedan orientar a los padres de familia acerca de la crianza. Venimos desarrollando hace varios programas las pautas de crianza y trabajamos los primeros años de vida, la primera infancia, una segunda infancia, ya estamos en la etapa de la pubertad. Hablando de 8 a 12 años de edad, ¿cuáles son las características más importantes de los niños y niñas en este periodo? De los 8 a los 12 años de edad, los niños están reforzando la imagen que tienen de los padres de familia. Es decir, en la etapa anterior, decíamos que en una segunda infancia, los niños idealizan a los padres. Debido a la necesidad de afecto, debido a los apegos que tienen con los padres y debido a que los ven como los sabios, los superhéroes, lo máximo, se produce la idealización de los padres. Los hijos varones idealizan sobre todo al papá y las hijas mujeres a la mamá. Y decíamos también que transcurría un tiempo en el que se producía una especie de enamoramiento psicológico de los padres de sexo opuesto. Esa idealización de los padres, ya después de los 8 años y aproximadamente hasta los 12 en etapa de pubertad, es una imagen que o se refuerza o se derrumba. Aquí hay un proceso muy delicado y de mucha atención que hay que prestar por parte de los padres de familia. Los niños y niñas o refuerzan esa imagen idealizada de los padres o la derrumban. ¿Por qué razón? Porque están en una etapa en donde la duda intelectual aparece con más fuerza. Los niños hoy día están supremamente informados. El Internet y las telecomunicaciones hacen que ellos manejen mucha información, muchas veces más amplia que la de los propios padres. Y ellos analizan, ellos piensan, reflexionan y con sus análisis debaten mentalmente con las ideas que los padres de familia les han enseñado. Entonces, ese debate que los niños tienen los conduce a hacerse muchas preguntas. Pero a diferencia del niño de los 3 y 4 años que todo lo preguntan, ahora los pubertos se reservan las preguntas y muchas veces van y lo preguntan en la calle con los amiguitos o al Internet. Y ese es el momento de riesgo para los padres de familia que no atienden apropiadamente las preguntas de sus hijos, porque allí pueden caer en la desidealización. Esta desidealización
en parte puede ser necesaria desde el punto de vista del desarrollo psicológico, porque los niños empiezan a tomar una distancia de la identidad del padre y de la madre. ¿En qué consiste esa distancia de identidad? En que son más conscientes los niños de que son otra persona y son diferentes. Por ejemplo, cuando los niños se dan cuenta que el niño Dios no es ese muñequito que entra por las ventanas y trae los regalos en Navidad, ellos se desencantan de la historia del niño Dios que les han dicho desde niños. Recordemos que ellos todo se lo creen. Todo lo que le dicen cuando son muy pequeños, todo lo creen y lo dan como una verdad absoluta. Pero ya después de los 8 años, esas verdades absolutas empiezan a disminuir en su valor intelectual o racional o incluso emocional. Y esa decepción de los muchachos produce un distanciamiento de la imagen idealizada de los padres. Por esa razón, los padres deben ocuparse de cumplir muy cabalmente todas las palabras que se le diga a los niños. En esta etapa, la recomendación psicológica fundamental y del programa de hoy es: cúmplale a sus hijos la palabra dicha. Cúmplale las palabras, cúmplale las promesas, cúmplale los regalos, cúmplale los castigos, cumpla, cumpla y cumpla. Porque el cumplimiento de su palabra es aquello que le va a dar a los niños pubertos la certeza de que la palabra de papá y mamá sigue siendo verdadera. Porque estos niños están internamente en un shock, en el cruce de realidades por el exceso de información que ahora tienen. Y desde antes, a pesar de que antes no hubiese internet, de todas formas, la etapa intelectual les permite a ellos confrontar ideas que no coinciden. Y si los padres tienen conductas contradictorias, pues dan mal ejemplo. Es muy importante que respecto del manejo de la autoridad en la casa haya mucha coherencia entre las partes. La coherencia entre las autoridades, la consistencia de sus directrices, permite que los muchachos permanezcan más tranquilos y más seguros desde el punto de vista psicológico. Cuando las autoridades chocan entre sí, se contradicen, los niños son desorientados y le restan autoridad y le restan respeto a sus padres de familia o a las personas quienes los están custodiando. Precisamente porque cuando hay contradicción entre padres se desmienten entre sí. Desmentirse es una situación grave para los niños. Es la etapa de los padres desmentidos. No solamente con el cuento del niño Dios, con el cuento de la cigüeña, porque todavía hay muchos niños que se les ha dicho que son traídos por la cigüeña. Pero ellos ya en este periodo se dan cuenta qué son las relaciones sexuales y cómo funcionan, porque en las escuelas, que están en un periodo de primaria, les enseñan el proceso procreativo de los seres humanos. No digo reproductivo porque para los seres humanos aplico el término procreativo. Y ellos, al estar ilustrados de este conocimiento, internamente desmienten a sus propios padres y se dan cuenta que sus padres tienen relaciones sexuales. Eso implica para los niños y niñas una especie de decepción cuando han creído durante mucho tiempo que a los niños los trae la cigüeña. Y así con este ejemplo hay otros con los cuales los niños van desidealizando a sus padres y tomando una distancia psicológica de ellos que posteriormente les va a servir para su desarrollo personal
individual y de su personalidad. Por lo tanto, también es importante acercarse a ellos y darles la siguiente orientación. Y aquí abro el segundo punto importante para brindarles en crianza a los hijos que están en etapa de pubertad, y es la etapa de la orientación sexual. Es necesario abordarlos, sentarlos y brindarles las enseñanzas acerca de la orientación sexual. Explicar los aspectos anatómicos del cuerpo. La parte anatómica se refiere a la conformación física, los aspectos físicos del organismo, porque es un periodo en el que ellos cambian, crecen, se engrosan, las niñas empiezan a conformar sus curvas femeninas, aparecen las primeras vellosidades en ellos y ellas. Algunas niñas a los 12 años o antes pueden tener menstruación, la primera menstruación que se llama la menarquia. Los niños pueden empezar a tener primeras eyaculaciones, y esto es necesario abordarlo para que ellos primero no se asusten y conozcan lo que Dios ha puesto en sus cuerpos. Hablarles de este aspecto anatómico también para indicarles que están ingresando a la etapa procreativa del ser humano, que es cuando su cuerpo se desarrolla mediante el desarrollo de las hormonas gonadotrópicas, que son las encargadas de desarrollar todas las facultades procreativas del ser humano. Hay que explicarles estos elementos, y usted, señor padre de familia o madre de familia, debe también estar informado. Es muy fácil informarse de estos aspectos anatómicos, pero no solamente los anatómicos, también orientarles en los aspectos fisiológicos. ¿Cómo funciona? El aspecto fisiológico se refiere a que eso que ya vimos cómo es, ahora es cómo funciona. Y darles a conocer los riesgos sexuales que hay precisamente en la funcionalidad de los mismos. ¿Para qué sirven y cómo funcionan? Que una niña comprenda que a partir de su primera menstruación ya puede quedar embarazada. Es un indicador de que ya está en una etapa procreativa. Igual los varoncitos, cuando ya tienen su primera eyaculación, ya tienen espermatozoides potencialmente capaces de embarazar. Y con estas enseñanzas anatómicas y fisiológicas, enseñar los valores. Los valores dependerán de las creencias de cada familia. Y aquí es muy importante que se resalte los valores espirituales que se comparten a través de las enseñanzas bíblicas, religiosas, cristianas, dependiendo de la congregación donde asista, pero que reciba las instrucciones concretas, específicas, de cómo abordar estos temas en familia. Son conversaciones normales, en la sala, con el televisor apagado, conversando y permitiendo que los niños y niñas hagan sus preguntas. Cuando estas enseñanzas se brindan en la casa, se radican con más fuerza en la mente y en la memoria de sus hijos. Cuando se dan en el colegio, pues ellos lo van a tomar como una lección académica. La ventaja de hacerlo en casa es que ellos lo asumen como un valor moral y se graba con más fuerza porque proviene de los padres, de quienes ellos sienten apego amoroso, y ya existe un vínculo familiar profundo que les hace recibir estas enseñanzas con un valor muy superior a lo que les brindan en el colegio. Además, porque el colegio enseñará anatomía y enseñará fisiología, pero los valores le corresponde a cada familia, en el núcleo familiar, transmitir los valores. Entonces los muchachos van aprendiendo, tanto del colegio como del internet, como de la calle, todas estas enseñanzas, y ellos empiezan a hacerse preguntas silenciosas y también hacen comparaciones silenciosas.
hablan un poquito menos que cuando eran más niños. De ahí la importancia de abordarlos para extraer de su corazón esas preguntas, esas inquietudes y tratar de resolverlas. Si usted no se siente capaz, pida orientación, no para que le enseñen a su hijo. Pida orientación usted, señor padre de familia, madre de familia, para que usted sepa enseñarle a sus hijos. Porque cuando usted busca a un profesor, una profesora, un tutor, una tercera persona para que le ayude, está delegando una responsabilidad básica, ineludible, que corresponde únicamente a papá y mamá. No quiere decir que los colegios no enseñen con gran valor. Es muy importante las enseñanzas de los colegios, muy valiosa, pero la que dan los padres se queda en la memoria de sus hijos. Estas comparaciones silenciosas que hacen los muchachos también hacen parte de los desencantos que ellos van teniendo del papá y la mamá. Y esos desencantos los pone tristes. Otra de las características del periodo de la pubertad es que son periodos en donde los muchachos pueden experimentar las primeras depresiones de la vida. Son periodos cuando ellos empiezan a aislarse, a veces se pueden encontrar llorando solos, sin que ellos sepan la razón apropiada de por qué están llorando. Se encuentran ensimismados o encerrados, enclaustrados en el Internet, porque el Internet, el Facebook y todas las redes sociales también se constituyen en un medio de evasión de ciertas realidades. Y cuando una persona pasa demasiadas horas, ella es sospechoso de que pueda estar evadiendo algunas realidades. Claro, porque son etapas donde los niños empiezan a entender otros aspectos de la vida, donde ya su mente, su desarrollo intelectual les permite pensar en otros aspectos que antes no, precisamente por la inocencia infantil. Pero ya ellos ahora pueden reflexionar sobre sus padres que están separados, ya ellos hacen reflexiones sobre aspectos económicos, sobre las carencias, se quejan de una forma diferente y se ponen rebeldes de una manera diferente. Es un periodo donde también hay que vigilarlos porque salen más. Como ya están más grandecitos, los padres sienten confianza. Ah, sí, mijo, vaya, sí, y se está allá y juegue allá. Le dan permisos por más tiempos, son un poquito menos cuidado en cantidad de tiempo que cuando eran pequeñitos. Pero eso ha facilitado que en esta etapa los muchachos incurran en las primeras travesuras sexuales. Es decir, los primeros experimentos. La mayoría por curiosidad y lógicamente a escondidas de los padres. Muchos padres ven inocentes a sus hijos, pero en consulta privada uno detecta y descubre que ellos han tenido experiencias sexuales, o al menos información privilegiada sobre aspectos sexuales. Cuando ellos incurren en travesuras sexuales, a veces travesuras homosexuales, empiezan a creer que van a ser homosexuales, gays o lesbianas. E incurren en un segundo error, considerar que una travesura sexual les está definiendo ya su identidad de género. Y es un error. Ocasionalmente los muchachos han tenido experiencias y contactos sexuales de carácter homosexual, pero eso no significa en una etapa de pubertad que eso los constituya en una identidad homosexual. Pero esto transcurre así porque entran en periodos de dudas. Y en el mover de las hormonas, en esas transformaciones de su cuerpo que está creciendo, también aparecen dudas sobre su género. Ocasionalmente puede aparecer atracciones homosexuales, en donde el niño
juega más con solo niños o las niñas solo con niñas, y eventualmente, incluso casualmente, pueden aparecer atracciones entre ellos. Pero esa atracción no está definiendo una personalidad, no está definiendo una identidad de género, pero sí produce dudas en ellos. Estas dudas hay que trabajarlas mediante el abordaje de la orientación sexual, y es una tarea que se la entrego y la delego a los padres de familia. También es importante anotar que en este periodo de la pubertad, aproximado de 8 a 12 años, ellos tienen dudas existenciales, dudas sobre Dios, las creencias. Entonces las preguntas son más difíciles de responder. Pero de todas las formas es necesario acompañarlos con las respuestas. Es un periodo también importante para el contacto físico. Algunos de ellos o niñas ya no quieren que los cojan, que los abracen, se quieren sentir independientes. Hay que respetarles ese sentimiento, pero a la menor oportunidad que ellos deseen, aproveche para el contacto físico. Mantenga el contacto físico con ellos. Abrácelo, toque sus hombros, toque su cabeza, tómele las manos, mírelo a los ojos, háblele de frente, para que ese contacto íntimo del vínculo y de los apegos permanezca. Porque es el último periodo que le queda a los padres de familia para cultivar la confianza entre las partes. Es decir, que a pesar de que los niños tengan dudas de los padres, a pesar de que los estén desidealizando, a pesar de que ya no les crean todo lo que los papás dicen, que todavía permanezca un margen de confianza entre las partes, porque se acerca la adolescencia y es donde hay que procurar que dure más tiempo la confianza de padres a hijos. ¿Y cómo cultivar y mantener esa confianza? El cómo, acompañándolos. Que va a ir a natación, vaya con él a natación, incluso métase a la piscina. Que al chico le gusta el fútbol, vaya a la cancha, incluso toque el balón con el muchacho. Que el hijo sienta que el papá o la mamá están cerca en sus aficiones. Que el chico quiere jugar el Play, el Xbox, métase a jugar con ellos, acompáñelos en sus juegos, en las tareas, en las salidas de compras, que ellos escojan lo que van a comprar, pero acompañados por los padres, que ellos tomen decisiones con el respaldo de sus padres. Eso les da seguridad, eso les da la sensación de que son importantes. Cuando el niño siente que él es importante porque los padres le permiten tomar decisiones y los respaldan, eso les da confianza con los papás. Y eso hace que dure la confianza con los papás. No hay que convertir la convivencia en solo regaños, solo el no haga, el no diga, el no vaya, no salga. No. Los muchachos en este periodo necesitan cultivar la confianza en los padres, pero más que los padres sepan que tienen que cultivar la confianza hacia sus hijos, para que sus hijos también les devuelvan confianza. Porque es que si usted le brinda puros no, desconfianza y miedos, va a generar una fractura emocional y va a quebrar la confianza y va a empezar a perder sus hijos desde temprana edad. El acompañamiento firme y seguro es con la confianza,
La Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos, no exasperarlos con tanta regaño, tanto no, tanta desconfianza, tanto miedo. No los exasperéis, dice la palabra. Sin dejar de hacer una disciplina justa, ordenada y amorosa. Estas son algunas de las pautas que por el tiempo, hasta este momento podemos avanzar. Si Dios lo permite y nos presta la vida, el próximo miércoles vamos a entrar a la etapa de la adolescencia y también estaremos brindando unas pautas acerca de cómo tratar con los adolescentes. Si a usted se le ofrece alguna consulta psicológica en privado, puede llamar a este servidor, psicólogo Carlos Alberto Segura, al celular 315-556-4890. 315-556-4890. El teléfono de la oficina es el 667-0739. Que Dios les bendiga. Hola, muy buenas. Les saluda el psicólogo Carlos Alberto Segura. Quiero invitarles a que escuchen la emisión del programa Tratamiento Psicológico los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Armonía. Reflexiones y disertaciones psicológicas. Tratamiento Psicológico. Teléfono 315-556-4890. Consultorio 667-0739.